Aló. El mío sí. Ah, el tuyo no, porque es mío el maletín. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ah, no, yo no lo busqué. Yo busqué que no estaba ahí entonces. Vos me dijiste, debe estar con Darren, pero aquel estaba ahí en sus juegos, ni le pregunté, y saqué el mío del maletín, que estaba el maletín ahí, lo dejé. Sí, no lo... Dale, voy a clase. Buenos días, muchachos. Vamos a comenzar. Pongan las cámaras todos, por favor. Buenos días, buenos días. Cristiana, ¿y usted por qué no podía entrar? ¿Por qué no? ¿Cómo? Tuvo que... ¿Me hiciste anclar el teléfono a la computadora para mandarte solo por voice eso, vos? No sé, profe, mire, gracias, pero no sé, le daba En clic la en el página enlace virtual está todo. y se volvía a cargar. No sé por qué, si solo a mí me daba ese problema. Bueno, ok, pues, pero ya está aquí. Darling, que era paseadera por toda la casa. Sentate en un lugar para recibir la clase, vamos. ¿Quién es Redmi Note 11? Ponga la cámara. Ya voy, profe, me está comiendo la tecnología. Darling, ¿qué pasó? Sentate para recibir la clase. ¿Dónde estás, Darling? No se te oye, pon el micrófono. Es que no estoy en la casa, pero ya me senté. ¿Y ahí dónde estás? ¿Ahí dónde? Estoy en la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que vas vos? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ah, esos son los mormones. Vos sos mormona. Sí, pero no somos mormones, profe. ¿Y qué son? Somos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así se llama nuestra religión. Ni no le dicen mormones, pues. No son Pero mormones. la gente, sí. Entonces, yo soy gente también. Yo le digo mormones. Eso no toma un café, no toma un gaseosa, no toma un té. Vaya, pues. Bueno, ahí va a llegar a tu religión, a tu iglesia, ¿oíste? Voy a llevar café para todos, ¿oíste? Y gaseosa, Coca-Cola para todos y café para que miren lo que están perdiendo, qué rico. Vamos a iniciar la clase de hoy con 4 personas, no sé qué pasó con los demás, después están por ahí llorando que se quedan. Hoy vamos a ver un nuevo tema, es la clase número 3. La clase número 3. ¿Están viendo la presentación? ¿Se Sí. mira? Ok. Vamos a hablar de fármaco específico y en específico estructuralmente hablando, ¿verdad? Vamos a hablar de los farmacoforos y la fuerza de unión fármaco-receptor si el tiempo así nos permite. Es decir, la clase anterior miramos lo que son los, la metodología, los pasos para establecer un fármaco y después miramos los tipos de fármacos según pues la función química, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que me la clase pasada. Vamos a ver los fármacos específicos y específicos. Ok.
Cristiana Bonilla, ¿me haces el favor de leer? ¿Qué dice? Criterios de clasificación de fármacos estructuralmente inespecíficos. Son los fármacos que no presentan una relación conocida con su estructura. Su actividad se clasifica por su capacidad de modificar las propiedades físico-químicas de un medio biológico determinado, con frecuencia en las membranas celulares. Algunos ejemplos son anestésicos generales y algunos compuestos antibacterianos. Gracias, Cristiana. Estamos hablando de los fármacos inespecíficos. Inespecífico viene siendo algo así como, podría ser un sinónimo de inespecífico. Vamos entrando hasta ahorita. Esperen, estoy aceptando a la Fran y a Laura. Inespecífico es un sinónimo así de algo que no tiene una especificidad concreta. ¿Por qué? Porque no tienen una relación entre quién. Ay, señor, borró, cambió para la otra. No, todavía no. Ok, ahí. Buenos días, profesor. Buenos días, Frania. Y ahora les acepté, ahorita pongo las cámaras. Son fármacos que no tienen una relación conocida con la estructura. Siempre debe haber una relación entre la estructura del fármaco y el mecanismo de acción. En este caso no. Y su actividad se clasifica por la capacidad para modificar ¿qué cosa? Las propiedades físico-químicas ¿de quién? Del medio biológico donde va a actuar. El organismo, pues, la célula del organismo, actúa cambiando esa estructura. Eso es inespecífico. Es decir, no es específico, por ejemplo, para una enfermedad determinada, sino que va a cambiar más bien la estructura de la molécula. Y los ejemplos, tenemos los anestésicos y algunos antibacterianos. Antibacterianos obviamente son antibióticos. Esos son los estructuralmente específicos. Tiene algunas características. No sé si se mira bien, está borroso. ¿Cuáles son esas características de sus fármacos, Alba Rivas? ¿Cuáles son esas características? No tener el micrófono activado, no se te escucha. Activa el micrófono. Se administra en alta dosis del orden de gramos para producir un efecto farmacológico. Vamos por No parte, existe gracias. relación. Espérate, Alba. Dosis bajas, perdón, altas, de orden de gramos, porque cuando son bajas estamos hablando de orden de miligramos. Aquí estamos hablando de gramos, dosis altas, para poder producir su efecto farmacológico. Sigue la número 2, Alba. No existe una relación entre la estructura química del fármaco y su actividad farmacológica. Es decir, que no, eso ya habíamos dicho, ¿verdad? Que la estructura química no va relacionada con la actividad del fármaco. Y número 3. Ejercen su efecto por medios físicos, químicos, ya sea a nivel extracelular, antiácidos o bien a nivel celular, diurético, osmótico. Es decir, que su efecto es por medio físico, atraviesa la barrera física o químico, no biológico. Muy bien. Ok, son algunas características de los fármacos específicos. Y tenemos los ejemplos, estas formas de poliesvadamente se miran bien. El ejemplo tenemos, por ejemplo, un antibiótico como los beta-lactámicos. Eso que usted mira aquí es los átomos que tiene, ¿verdad? Tiene aquí un nitrógeno muy importante, tiene ese radical, que es la cadena carbonada, tiene el azufre y aquí tiene el grupo carboxílico, además de los grupos metilenos, el CH3, ¿no? Esos son los beta-lactámicos como la penicilina. Y después tenemos las cefalosporinas, que va a ser una estructura similar, nada más que aquí el primero, la penicilina, tenemos dos grupos metilenos. Esos grupos metilenos aquí no están, pero siempre está el átomo de azufre. Si se miran, las estructuras son muy parecidas entre la penicilina y las cefalosporinas. Después tenemos las tetraciclinas. ¿Por qué tetra? Tienen 4 anillos bencénicos. Ahí están claritos los 4 anillos bencénicos. Están viendo, ¿verdad? Y después están los radicales. Radical 1, 2, 3 y 4. Por eso es tetraciclinas. Ok. Y antibióticos aminoglucosídicos. Esos son que tienen un grupo amino. Aquí está arriba el NH2. Aquí está el otro. 2 grupos amino. Pero también tienen
la estructura de la glucosa, son los aminoglucósidos. Es un ejemplo de fármacos inespecíficos. Ahora vamos con los fármacos específicos. Los que miramos primero eran inespecíficos, ahora estos son específicos. Yo quiero que me lee la señorita Mormón, por favor, señorita Darling Moreno. No, perdón, disculpen, no es Mormón, es Jesús Cristo de los últimos días, ¿sí, verdad? Sí, profe. Bueno, estructuralmente específico. Grupo formado por aquellos fármacos en los que una... Espera, cambié sin querer, ahí disculpe. Ahora, ahí está. Grupos formados por aquellos fármacos en los que una mínima variación estructural puede inducir cambios notables en su actividad biológica, dando lugar a un compuesto inactivo o una actividad biológica diferente. Ejemplo, 3 constituyentes del opio, la morfina, la codeína y tebaína. Su estructura es parecida, pero cada uno tiene diferentes funciones. La morfina es un potente analgésico, la codeína es un antitussígeno y la tebaína es un convulsivante. Muchas gracias, Darling Moreno. Buena lectura. Mire, estamos hablando de fármacos que su estructura ya es específica, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, una misma variación en su estructura va a hacer que ese fármaco cambie. ¿Qué va a cambiar? Su actividad biológica, es decir, para el cual fue hecho. Y entonces va a ser inactivo. Es decir, va a formar una molécula diferente, pierde su actividad. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Al inespecífico no importa que cambie, pero el inespecífico, él siempre va a tener su mecanismo de acción. Mientras que en este caso, como es un fármaco específico, posee alta especificidad, un cambio mínimo que sea en su estructura va a cambiar la actividad biológica. Él va a quedar inactivo, ya no puede cumplir con su función. Y ahí está un ejemplo claro. Yo creo que el ejemplo habla por sí solo. Algunos constituyentes del opio. Recuerden, miramos la clase pasada, los compuestos opiáceos, ¿verdad? La opia es una droga muy potente, ¿verdad? Un fármaco, pues, considerado droga muy potente. Entonces, ahí tenemos la morfina, la codeína y la tebaína, que cada uno tiene una estructura muy parecida, pero el mecanismo de acción es diferente para activar o para combatir diferentes afecciones. Recordemos que la morfina es uno de los analgésicos más potentes para suprimir el dolor. La codeína es un antitussígeno y la tebaína es un convulsivante. Disculpen que solo voy a contestar aquí una llamada rapidito porque... Aló. Rancho, estoy en clase, llámame en unos 40 minutos. Hay buenas noticias, pero llámame en 40 minutos, ¿oíste? Ahora estoy en clase. Dale. Okay, dale. Bueno. Entonces, continuamos, muchachos. Vamos con otra presentación. Las características. Ahora, ¿cuáles son las características de los fármacos específicos? Ahora. No tenés el micrófono activado. Perdón, ahora sí. Fármaco específico se administra en baja dosis de orden de miligramo o no sé cuál es ese, para producir un efecto farmacológico. Ok. ¿Cómo eran los fármacos inespecíficos? Regresamos aquí a esta presentación. ¿Cómo se administra? ¿En dosis cómo? Ahora. En dosis altas. ¿Del orden de qué cosa? De gramos. Gramos. Aquí cómo son en dosis cómo? Bajas. Del orden de miligramos o milicentigramos. Decir, la milésima parte del gramo para producir su efecto. Decir que produce efecto a dosis baja. Por eso es que, por ejemplo, lo que es la morfina son dosis pequeñas. Una dosis alta es letal, ¿verdad? Ok. Número 2. Ahora. Presentan una relación notable entre la estructura química del fármaco y su actividad farmacológica.
se muestran por los cambios de efecto Se demuestra. Dale, por los cambios. Los cambios de efecto farmacológico al modificar radicales de la molécula del fármaco. Correcto. Dice que presenta una relación notable entre la estructura química del fármaco, ¿verdad? Y su actividad farmacológica. Es decir, pequeños cambios modifican la estructura del fármaco y no va a poder cumplir con la función. Hemos hablado de eso. Sigue. Además de su efecto farmacológico, puede ser bloqueado selectivamente por análogos estructurales de la molécula. ¿Qué cosa es análogo? Analogía es similar. Que el efecto puede ser bloqueado por otro fármaco similar. Por ejemplo, algunos fármacos similares a la morfina, a la codeína, ¿verdad? Sintetizado artificialmente. Sigue. También se observa marcada diferencia entre su estereoisómeros. Recuerden que miramos de química orgánica, la isomería, la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Puede cambiar la estructura. En este caso estamos hablando de estructura de los estereoisómeros. Entonces miramos los tipos de isomería, que la misma fórmula molecular, pero lo que va a cambiar es la estructura. Entonces la estructura va a tener marcada diferencia. Ok. Y lo último. Ejercen su efecto farmacológico al interactuar con componentes especializados de la célula que denominaremos receptores farmacológicos. Ojo con eso. Fíjense acá en los inespecíficos. Dicen, ejercen su efecto por medios físicos o químicos a nivel extracelular. Desde fuera de la célula puede ser. Pero aquí, los fármacos específicos, el efecto farmacológico tiene que interactuar con la célula. No es extracelular, no. Tiene que entrar a la célula. Para eso, tiene que haber un receptor farmacológico, las famosas dianas. ¿Estamos entendiendo? Si tienen alguna pregunta, háganla. No queden con la duda. ¿Estamos claros? Ok. Continuamos. Aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, esos ejemplos, la verdad que están mal ubicados. Eran de los específicos. La morfina, la codeína y la tebaína. Lo que ustedes deben ver aquí, miren, que las estructuras son muy similares, ¿verdad? Lo que va a cambiar es la ubicación de los diferentes grupos funcionales, pero de ahí, la fórmula química es la misma. Lo que va a cambiar la fórmula molecular va a cambiar la fórmula estructural. Que la morfina no tenemos el grupo metileno y la codeína sí tenemos en la posición aquí a la izquierda, mientras que la tebaína tenemos dos grupos metileno, el CH3. Bueno, ese era de los inespecíficos. Ok. Ahora vamos a ver ese segundo concepto que es muy importante para la clase de hoy, que son los farmacoforos. Señorita Frania. Dice, farmacóforos. En términos de química farmacéutica, es la región de la molécula de un enlazante que está íntimamente ligado a su receptor. El conocimiento de esta región posibilita el planeamiento de fármacos sintéticos, la comprensión de la estructura y función del objetivo biológico al ser alcanzado, así como el mecanismo por el cual interactúa con los fármacos potenciales es crucial para el desarrollo de estos. Ok. Entonces, tenemos que, gracias, Frania, los farmacóforos, asienten la O, ¿verdad? Sí, farmacóforos, son la región de la molécula donde se enlaza, pues, que está ligada al receptor. Y obviamente conocer esa región es importante para poder planear el fármaco, ¿no? ¿Correcto? Y la comprensión de la estructura es objetivo biológico principal a ser estudiado, así como el mecanismo por el cual interactúa. Ok, es decir, dice otra palabra, el punto de entrada del fármaco a la célula, pues. Ok. Aquí tenemos ejemplo de farmacóforo, ¿verdad? En este caso, este esquema que está aquí es como una foto de una radiografía. Y aquí está la estructura química. Tenemos la cabeza hidrófoba, donde tenemos dos anillos bencénicos con átomos de cloro. Tenemos el grupo hidrófobo y tenemos
el aceptador del enlace de hidrógeno, ¿verdad? Ese es un ejemplo de un farmacóforo. Tenemos la cabeza hidrófora y hidrógeno. Ok. Ahora, esta parte que es importante. ¿Cómo se une el fármaco con el receptor? ¿Cómo se va a dar eso? ¿Quién es el que no ha leído? Bueno, todo. Entonces, por orden sigue la señorita Cristiana Bonilla. Sigue tú. ¿Qué dice ahí, Cristiana? Fuerza de unión fármaco-receptor. Receptores. El receptor es una macromolécula celular con la cual se liga un fármaco para iniciar sus efectos. Un grupo importante de estos receptores está compuesto por proteínas que normalmente actúan como receptores para ligandos endógenos corrientes, hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores y autacoides. Oigan bien, gracias. Vamos a seguir hasta ahí para mientras. Dice, es una macromolécula, o sea, macro es grande, ¿verdad? Con la cual se liga el fármaco, ahí donde se va a unir el fármaco, para pues, poder cumplir sus efectos. Estamos claros. La palabra dice receptor, recibe. Pero un grupo importante de estos son proteínas. ¿Ves? La mayor parte son proteínas. Y esas proteínas normalmente actúan como receptor para un ligando endógeno de afuera, corriente, que puede ser una hormona, factor de crecimiento del neurotransmisor, etc. Ok. Punto número 2. ¿Qué dice? Para que un fármaco pueda producir un determinado efecto en un organismo vivo, tienen que existir previamente una interacción físico-química entre la molécula del fármaco y otra u otras moléculas del organismo vivo. Muy bien. Entonces, si el fármaco es suministrado para que él pueda tener efecto, pues tiene que interactuar desde el punto de vista físico-químico con la molécula del fármaco y otra molécula del organismo, es decir, el receptor fármaco. Esa unión fármaco-receptor tiene que ser unida. Por eso es que miramos, ¿se acuerdan en la primera clase? Cuando miramos las fases de estudio de las fases para elaborar un fármaco, había la fase de estudio in vitro y después la fase in vivo en los seres vivos, en animales de experimento, antes de experimentar los humanos. En esa fase para ver justamente ese segundo punto, para ver la interacción entre el fármaco y el receptor, cómo se da esa interacción. Porque si el receptor no reconoce el fármaco, no va a haber efecto. Va a ser una droga para el organismo, pero no va a curar la enfermedad. Eso es importante, esta parte. Y el punto 3. Esta comunicación altamente eficiente que necesita todo organismo multicelular se inicia a través de moléculas de señal o primer mensajero, que presentan gran diversidad estructural y funcional como transmisores de señales. La acción de estas moléculas está mediada por proteínas receptoras que se encuentran en las células blanco, en donde se produce la activación de los segundos mensajeros. Ok, gracias. Entonces dice que esta comunicación entre el fármaco y el receptor debe ser muy altamente eficiente. Y eso necesita cualquier organismo multicelular como los humanos. Pero primero unas moléculas de señalización que dan el primer mensaje. Por eso que habíamos dicho en el punto 1, que normalmente son proteínas, porque la estructura de las proteínas permite hacer eso, codificar mensajes y transmitir. Eso hacen las proteínas. Pero esas codificaciones, mero mensaje, presentan diversas estructuras, tanto funcional como transmisores de señales. ¿Para qué? Para que la interactuación fármaco-receptor sea muy efectiva. Y ahí dice que la acción de la molécula está mediada por proteínas receptoras que se encuentran en las células blancos. ¿Qué son células blancos? El blanco es el objetivo a alcanzar. ¿Me explico? Células blancos
Viene de, aquí estamos haciendo comparación, el blanco, el objetivo. Como cuando dice, usted hace aquella expresión, tiro al blanco, ¿entiende? Es decir, alcancé el lugar ideal. Ok, y ahí se activan los segundos mensajes. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son las funciones de sus receptores, señorita Aura? Funciones de los receptores, unirse al ligado apropiado. 2. Ligando, ok, ajá. 2. Propagar su señal reguladora a la célula blanco. Los efectos reguladores de un receptor pueden ejercerse en forma directa de sus objetivos celulares, es decir, la proteína o proteína efecto o pueden ser efectoras. Pueden ser transmitidos a blancos celulares por moléculas intermediarias que son las transductoras como la proteína G y finalmente obtener el efecto biológico a través de segundos mensajeros. 3. Emplear los sistemas efectos dentro de la citoplasma que activen o repriman ciertos procesos en los que son base de las respuestas celulares. Y no es efecto, es efectores, 2 veces se debe dicho. Bueno, entonces, ¿para qué sirven los receptores? En primer lugar, para unirse al ligado apropiado, hacer ligar. Ligar es unir. Segundo lugar, va a propagar la señal de la célula blanca, la célula será alcanzada. Ahí hay efecto regulador de un receptor, que pueden ser proteínas efectoras, es decir, que realizan el trabajo y ser transmitido a blancos celulares por molécula intermediaria. Esas moléculas intermediarias van a ser los traductores, por ejemplo, de las proteínas. Y después emplear el sistema de efectores dentro del citoplasma. Estamos hablando de la célula, ¿verdad? Son las celulares que reprimen o activan, pues ahí depende, ¿verdad? Cierto proceso, que son las bases de la respuesta de la célula, de si pueden activar o reprimir la célula. Ok. Entonces, la unión de un fármaco con un receptor, este tipo de unión se puede describir con 4 tipos de enlaces. Recuerden que en química miramos varios tipos de enlaces. La unión fármaco-receptor. ¿El primer enlace cuál es? Alba. Las fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas débiles de enlace presentes en innumerables compuestos y que actúan entre todos los átomos que están en cercanía mutuamente. La fuerza de atracción de estas uniones es inversamente proporcional a la 7ª potencia de la distancia de separación entre átomos o moléculas. Diga. Cuando el fármaco y su receptor pueden estar en estado común, esas fuerzas adquieren enorme importancia. Cuanto más específica es la molécula, mayor es la contribución de estas fuerzas. Es decir, aquí estamos hablando de las fuerzas que unen. Por ejemplo, cuando hablamos de química, las fuerzas que unen los diferentes elementos químicos a una molécula. Tenemos fuerzas iónicas, que es la atracción entre positivo y negativo. Tenemos el enlace covalente, que es la compartición electrónica. Tenemos la fuerza de atracción entre partículas positivas y negativas. Hay diferentes. Tenemos los puentes de hidrógeno. Pero aquí la unión son las fuerzas, se llaman, esa medida un científico la descubrió, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas débiles, presentes en número de compuestos, ¿verdad? Ok, esa es la primera. La segunda son las famosas puentes o unión de hidrógeno. Frania, ¿qué dice? Dice, uniones de hidrógeno. Muchos átomos de hidrógeno poseen una carga positiva parcial en la superficie y forman enlaces con átomos de oxígeno y de nitrógeno cargados negativamente. Al actuar a mayores distancias que las fuerzas de Van der Waals. Ajá. Es importante un acercamiento de las moléculas para lograr su efecto. Estos enlaces, junto con las fuerzas de Van der Waals, constituyen la masa de casi todas las interacciones entre fármaco y receptor.
Ok, en este caso tenemos, es que estoy en clase y yo río en fresco, muchachos. Yo sé que usted mira que agacho, ¿no? Yo río. Ok, la segunda fuente es la unión de hidrógeno. Esa unión de hidrógeno actúa a menor distancia que las fuerzas de Van der Waals, son un poquito más fuertes, pues. Forma enlaces entre átomos de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno que tiene carga parcial positiva, recuerden, y el oxígeno que tiene carga parcial negativa, y también el nitrógeno. Ahí se van a unir, es decir, que los átomos, o mejor dicho, los fármacos que contienen hidrógeno y oxígeno se pueden unir debido a esas fuerzas. Ok, las terceras son las uniones iónicas, eso deben saber. Iónico es cuando hay carga positiva y negativa, ¿verdad, Darling Moreno? Lea, ¿qué dice ahí? Unión de un fármaco con un receptor. Uniones iónicas. Los enlaces de este tipo se forman entre iones con carga opuesta. Por ejemplo, acetilcolina positivo y cloruro negativo. Su importancia puede apreciarse claramente en el caso de los agentes bloqueadores neuromusculares de enlaces iónicos que actúan a una velocidad muy grande. Estos tipos de enlaces se disocian reversiblemente a temperaturas del cuerpo. Bueno, aquí estamos hablando de los enlaces entre iones, ¿verdad? Ya recordemos iones y cargas opuestas. Y ahí te da un positivo y negativa, ¿no? Te da un ejemplo, acetilcolina positivo y el cloruro negativo. Ok. Y eso es importante en el caso de los bloqueadores neuromusculares. Ok, bueno. Y también tiene que ver con la temperatura del cuerpo. Y la cuarta, el famoso enlace covalente. Enlace covalente. Señorita Cristiana. Uniones covalentes. Estos enlaces se forman cuando un mismo par de electrones es compartido por átomos adyacentes y de ellos depende la cohesión de las moléculas orgánicas. No son comunes en farmacología. Debido a su fuerza y a la dificultad de reversión o de ruptura que los caracteriza, los fármacos con este tipo de mecanismos poseen efecto prolongado. La cloroquina, la dibencilina, los anticolinesterácicos, organofosforados son ejemplos de sustancias que forman estos enlaces. Estos compuestos tienden a ser tóxicos. Correcto, gracias Cristiana Bonilla. Covalente, estamos hablando, ¿verdad? Cuando hay un intercambio, pero sin estar cargas de por medio. Covalente es cuando un átomo pierde y gana a la vez. Hay una pérdida a la vez ganancia. Pierde un lado, gana el otro. Entonces, se forman cuando un par de electrones compartidos. Esa es la palabra. Covalente es compartir, perder y ganar. Cuando hay átomos adyacentes, de gente que están pegados, pues hay juntos. Entonces la molécula se cohesiona, la molécula orgánica se liga. Este tipo de enlace miramos en química general. Yo me acuerdo que los di eso. No son muy comunes en la farmacología debido a su fuerza y la dificultad de reversión de la ruptura. Ese enlace son difíciles de romper. Y ahí te puedo dar ejemplos. Ok. Y aquí tenemos las actividades. Bueno, ¿cuántos minutos tenemos? ¿Dónde está? Ahí está, vale, ponete los lentes, no miro, fíjate. 4 minutos. Ok, vamos a dejar de compartir. Me la puse. ¿Qué están viendo, muchachos? Ahora sí. Entonces, ahora poner la cámara. Entonces, chicas, miren. Voy a activar un foro. Además de las actividades que están ahí, voy a activar un foro. Ese foro, y mire, yo ahorita voy a una reunión de profesores, estoy en la universidad, y después tengo clase presencial, después videoconferencia a la una. Ese foro voy a habilitar un poco tarde. Entonces, por si las moscas, yo lo voy a dejar para hoy y mañana. ¿Oyeron? El foro. ¿Estamos entendiendo? Voy a habilitar tanto, va a estar hoy. Si usted no puede hoy, mañana lo hace. ¿De qué va a ser el foro? Justamente lo que habíamos hablado ahorita, de la interacción fármaco-receptor. Usted mire esta grabación y usted me va a hablar cómo se da la interacción de un fármaco con un receptor. Es decir, ¿qué hace el fármaco cuando llega a un receptor para poder cumplir con la acción farmacológica? ¿Está entendiendo? ¿Cómo el fármaco puede cumplir la acción farmacológica al llegar al receptor y al ligando, al unirse?
Eso va a ser el foro que vamos a hablar. Obviamente, tienes que ver esta es lámina de PowerPoint. Yo creo que ya subí. Si no está, la voy a subir ahorita a la aula virtual y mirar esa grabación. Obvio, puedes buscar información completada y eso es lo mejor, ¿verdad? Y hacer un foro muy bonito. Sumado al foro, la pregunta que está al final, yo voy a subir voy a habilitar un espacio para subir. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la próxima semana de clase presencial o virtual. Presencial. Yo no voy a estar. ¿Oyeron? Presencial. Yo no voy a venir ese día. ¿Oyeron? ¿Estamos entendiendo? Yo voy fuera del país el fin de semana, pero ahí no me regreso. Entonces, voy el viernes, el jueves por ahí, y vengo el lunes. Por lo tanto, vamos a ver cómo respondemos esa clase. ¿Oyeron? Pero ustedes todavía no lo comento a nadie, pues. Pero próximo sábado, mi clase no la vamos a recibir. ¿Oyeron? Para que ustedes no vengan a la universidad. Yo les voy a responder después. Voy a buscar cómo responder. ¿Oyeron? La vamos a perder. Porque yo voy a estar fuera. Pues no voy a venir. ¿Oyeron, muchachos? ¿Estamos entendiendo? Bueno, Profe, una consulta. Y esta semana no había tarea asignada. ¿Cómo que no había tarea? Es verdad, profesor. Usted nos dijo de las actividades que habían, más la pregunta que nos dio, pero no habilitó para subirla. Ningún espacio para subirla, no lo habilitó. No, y yo tampoco la vi. Ninguna Usted dijo que le iba a hacer algunas modificaciones. Ajá, correcto. En las láminas. No la subí. No, profesor. no, porque no la subió. Bueno, tranquilo, déjeme ver, voy a ver. Yo es que he tenido una semana y he estado dando vueltas con mi viaje, entonces seguro no me dio tiempo. Voy a ver hoy más luego, yo les prometo, y les voy a dar tiempo pues para subirlo. ¿Oyeron? Qué barbaridad que me pasó. Les voy a pedir mucha prudencia, no estoy hablando ahí por solo viajar, calladito. ¿Oyeron? Ustedes saben cómo está el país. Bueno, pues calladito. Después les digo dónde voy y por qué, pero ahorita calladito. Regreso el martes. ¿Oyeron? Bueno, pues. Bueno, Entonces, nos seguimos viendo, pues. Nos vamos a ver en 15 días virtual. Va, pues. Buen viaje. Ok, gracias, hermana, de los últimos días de Cristo Santo. Así es la cosa. No es mormón. Ok, va, pues. Vaya, pues. Nos vemos.